Esta mañana la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, junto a Alejandro Martín, director del Servicio Canario de Empleo, han convocado a los medios para explicar las graves consecuencias que tiene para Canarias el bloqueo de los Ministerios de Hacienda y Empleo del presupuesto para este año previsto para el Servicio Canario de Empleo. La consejera ha comentado que la ministra de Empleo entregó un documento de 76 millones que han decidido dar a Canarias, pese a que en marzo el ministro de Hacienda había publicado un acuerdo en el BOE en el que daba instrucciones claras. La mera consignación de los créditos en los presupuestos generales del Estado y su distribución territorial no crea derecho alguno a favor de las comunidades autónomas frente a la administración del Estado mientras no se suscriba el convenio. Es decir, que el certificado de la ministra de Empleo es papel mojado. A día de hoy, la realidad es que hay un bloqueo total del dinero porque no se ha firmado el convenio. No se sabe si se van a mantener los 76 millones de euros o si serán menos ni cuándo lo harán. Asimismo, conocen que Rajoy se comprometió con Bruselas a recortar 1.000 millones de políticas finalistas destinadas a las comunidades autónomas. Luego, es probable que no sean 76 millones, sino menos. Por otro lado, el Gobierno de Canarias decidió priorizar las políticas de empleo en Canarias y permitir a la consejera Francisca Luengo publicar menos las diferentes convocatorias, haciendo un documento contable con autorización de gasto sin llegar a la fase de compromiso, de forma que el bloqueo sea menor para poder trabajar y ejecutar el presupuesto. Por ello, el Gobierno de Canarias exige a los dos ministerios que se firme el convenio y se proceda al ingreso de los 76 millones de euros, que no se recorte más y que sea consciente de que ya están preparando el presupuesto de 2014 y todavía no han asignado el dinero de 2013. Pues muy buenos días por acercarse aquí, que siempre es más difícil, ¿no?, por donde estamos ubicados, no estamos tanto en el centro. Y bien, el objeto hoy de la rueda de prensa, como ven, me acompaña el director general del Servicio Canario de Empleo. Es un tema pues importante, grave y que afecta al ámbito de empleo. Como digo, le hemos convocado hoy para explicarle las graves consecuencias que tiene para Canarias el bloqueo de fondos que tienen hecho dos ministerios en la Administración General del Estado: el Ministerio de Economía y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro como ministro, y desde luego la ministra de Empleo. Les voy a hacer una breve cronología, yo se lo he dado hoy todo por escrito, porque sé que estos temas son de difícil comprensión, así a priori, y conviene pues hacer ese pequeño recorrido para ver cómo se ha trabajado en el tiempo que llevamos de este ejercicio presupuestario. Como digo, estamos en el año 2013 y en abril se celebra la primera conferencia sectorial. ¿Qué es una conferencia sectorial? Pues las conferencias sectoriales se hacen en los distintos ministerios con todas las comunidades autónomas y a la cual asisten los consejeros de todas las comunidades autónomas. Entonces, esta fue la sectorial de empleo, la primera que se celebró en el año, donde se asiste pues, todos los consejeros de empleo de las distintas comunidades autónomas. Yo asistí a esa conferencia sectorial. En abril, el día 11, se nos da este documento. Este documento es un certificado donde a cada comunidad autónoma, y nos lo dan en mano a cada consejero, hay un reparto de fondos para el ejercicio 2013. Y en este certificado se nos dice que a Canarias le han correspondido 76 millones de euros para políticas activas de empleo. A modo de recordatorio, yo en aquel momento hice unas declaraciones y dije que no estaba de acuerdo y pedí un convenio bilateral del Gobierno de España con Canarias, basada en que no estaban bien repartidos los fondos, a mi juicio. Los fondos se deben repartir como lo hace la Unión Europea y como el Servicio Canario nosotros en Canarias
lo hacemos a la hora de distribuir con ayuntamientos o con otras entidades, siempre en función del número de desempleados. En aquel momento, la que les habla pedía a la ministra allí de viva voz el hecho de que Canarias teníamos la mayor tasa de desempleo junto con otras 2 comunidades y que pedíamos un convenio bilateral. La verdad es que no hemos tenido respuesta, a pesar de haber hecho yo el escrito también a la ministra, etcétera, etcétera. Eso ocurrió. Entonces, las declaraciones mías fueron que esos 76 millones del año 2013 no se había incrementado un solo euro respecto del 2012. Sin embargo, nosotros los desempleados sí se nos había incrementado, con lo cual lo critiqué. Y esas fueron las observaciones. 2, o sea, las 2 que les acabo de decir. Una, convenio bilateral, por ser la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo. Y segundo, ver que se habían dado los mismos fondos que el año anterior, a pesar de que se habían incrementado el número de desempleados en Canarias. Eso a modo, como digo, de recordatorio lo que ocurrió el día 11. Y ese certificado, como digo, pues en cierta medida tiene para las comunidades autónomas y para la consejera de Empleo pues toda la credibilidad del mundo. De hecho, cuando se llega a Canarias, lo que hacemos es entregarlo al consejero de Hacienda. ¿Para qué? Para que el consejero de Hacienda haga las operaciones contables correspondientes y podamos ir trabajando. En este caso, Empleo, pues es decir, elaborando las convocatorias públicas, pues repartiendo esos fondos entre las distintas políticas activas de empleo, es decir, pues lo que es la gestión del gasto de los 76 millones para atender a los 390.000 desempleados que tenemos en Canarias. El consejero de Hacienda pues hace sus cuentas presupuestarias, pues en este área como en otras muchas, con respecto al Estado, ahí nosotros no intervenimos, pero sí contamos con ese dinero a la hora de gestionar. ¿Pero qué ocurre? Que las cosas no son así ahora con la política del Partido Popular en el Gobierno. Esos 76 millones, vemos que hay otra norma del ministro de Hacienda, que también se la doy a ustedes, donde se publica en el Boletín Oficial del Estado y se nos dice: que la mera consignación de los créditos en los presupuestos o la distribución de dinero, en este caso ese certificado, en las conferencias sectoriales, sea de empleo o sea otra, en este caso era la de empleo, no crean derecho alguno a favor de las comunidades autónomas frente a la Administración del Estado, mientras no se suscriba el convenio o se apruebe una resolución unilateral. Es decir, que el certificado que el día 11 dan a esta consejera, a la vista de esta resolución que da otro ministerio, que es el de Hacienda, es papel mojado, mientras no se suscriba el convenio. Bien, el tema y el problema, como ustedes verán, la conclusión es muy clara, es que yo en este momento el Gobierno de Canarias, y le diré que no solamente de Canarias, sino de todas las comunidades autónomas, ese convenio no se ha suscrito. Con lo cual, estamos en agosto y no tenemos certeza de nada. Hay un bloqueo total del dinero de los fondos de las políticas activas de empleo. Sí ha ocurrido un hecho en medio de este tema, y es que en julio ha habido otra sectorial, y en esa sectorial todas las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, como ustedes saben, gobernadas por el Partido Popular, lo que hacen, y está aquí el director general del Servicio Canario que le asistió, que luego en las preguntas ustedes se puede aclarar cualquier punto concreto, ocurre que allí no se trata otro tema que este que yo hoy les estoy exponiendo. Y las mismas comunidades gobernadas por el Partido Popular le dicen a la ministra la situación en la que se está. De hecho, la ministra no asistió, probablemente no quiso asistir ante este problema, no enfrentarse al problema.
no sé, igual tendría otra causa, pero desde luego no asistió a esa conferencia sectorial, que es lo común y lo ordinario, que asista la ministra. ¿Y qué está pasando? Y le dicen en las comunidades autónomas. Pues que los consejeros de Hacienda, a la vista de que no hay dinero, de que no se sabe cuándo se va a transferir, ni nada de nada, pues han dicho a Empleo, les han cerrado el grifo, les han bloqueado todos los créditos. Si no se sabe qué dinero va a haber ni cuándo va a venir, el consejero o los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, pues dicen, hasta que no lo sepamos, esto queda bloqueado. Eso se lo dicen. ¿Solución que traen? Ninguna. Que mirarían a que se celebrara el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que mirarían que en septiembre nos volverían a convocar, nada. En medio, yo a la vista de julio, he hablado, como es natural, me he alarmado y he pedido hablar con la Secretaría de Estado. He hablado 2 veces con la Secretaría de Estado. Y la Secretaría de Estado lo reconoce la situación de bloqueo, pero no pueden hacer nada porque están bloqueadas, a su vez, por Hacienda, por el Ministerio de Hacienda. Por tanto, yo creo que hoy, 7 de agosto, la situación no es otra que bloqueo total del dinero, porque no se ha firmado el convenio. 2, tampoco sabemos si se van a mantener esos 76 millones o si serán menos. ¿Y por qué les digo si van a ser 76 o menos? Porque hay otra luz de alarma. Ustedes saben que el presidente Rajoy envió a la Unión Europea un documento de políticas de recortes económicos, que también se lo doy a ustedes. Y en ese documento se dice a Europa que con los fondos finalistas a las comunidades autónomas, o de los fondos destinados con carácter finalista a las comunidades autónomas, y estos son las políticas activas, tienen carácter finalista, el presidente Rajoy se compromete a hacer un recorte de 1.000 millones. Con lo cual, si estamos en los pies en la tierra, yo no lo quiero pensar, pero hay que pensarlo. Es que probablemente esos 76 millones no sean tales si se aplica ese recorte de los 1.000 millones. Por tanto, no sabemos si se van a mantener esos 76 o si serán menos. O sea, la idea de que si serán menos, que no la quiero ni la vamos a admitir, es por ese compromiso que hay del presidente Rajoy ante la Unión Europea, y uno de los recortes previstos son 1.000 millones en los fondos finalistas a las distintas comunidades autónomas. Las políticas activas de empleo tienen esa naturaleza de ser fondos de naturaleza finalista. La tercera cuestión es que no sabemos, al día de hoy, primero, lo que digo, bloqueo, no se ha firmado el convenio, no sabemos si serán 76 o menos de 76, ni cuándo van a venir. Y estamos en el mes de agosto. Como les decía también, es una situación que no afecta solo a Canarias, afecta a todas las comunidades autónomas. Luego estamos mire en qué manos estamos. Aquí habrá dificultades, pero hay un problema gravísimo de gestión por parte de la Administración General del Estado. Porque lo que pedimos es que nos digan cuánto, pero ya. Lo que no se puede tener esta incertidumbre a finales del mes de agosto. Es que en el caso mejor de que dentro de un mes nos digan qué créditos corresponden a las políticas activas de empleo, ya sea demasiado tarde, porque nos han achicado el ejercicio presupuestario a 2 meses, lo que en realidad son 12. Si a nosotros, en el caso de que nos dijeran que en el mes de septiembre, o mejor, bien dicho, en el mes de septiembre nos dijeran la cantidad que corresponde a Canarias y por consiguiente al resto de las comunidades autónomas, tenemos octubre y noviembre para hacer convocatorias. Las convocatorias, como ustedes saben,
Pues van a los boletines, se tarda un mes, luego viene la documentación, hay que examinar esa documentación. Es decir, no habría tiempo material, no va a haber, va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, ejecutar el presupuesto del año 2013. Bien, como pueden ver, la situación no puede ser más grave. Y he creído, como consejera, como Gobierno de Canarias, la responsable de las políticas activas de empleo, decirlo a los ciudadanos. Claro que sí. Estas situaciones hay que saberlas, hay que conocerlas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente afectada de estos fondos y pendiente de estos fondos. Muchísima gente. Y sobre todo, el final, que es el desempleado. Entonces, esto no puede pasar por alto y esto no puede ser una cosa más. Es una cuestión muy grave que hay que decirlo alto y claro. Y fíjese, yo se lo decía esta mañana al director del Servicio Canario de Empleo antes de venir a la rueda de prensa. Aunque ustedes lo vean como una confrontación, una denuncia, que lo es, yo creo que sirve en positivo arriba, fíjese por dónde. Porque yo creo que mantener estas cosas en silencio no llega a forzar de alguna manera a que llegue esta denuncia a quien tiene que tomar las decisiones. Probablemente esta denuncia de hoy le llegue incluso al presidente Rajoy. No solamente al ministro de Hacienda y a la ministra, para que vean que las comunidades autónomas estamos como estamos. Y lo saben, claro que lo saben. Pero hay que denunciarlo públicamente. Solamente somos 3 comunidades, como ustedes saben, no gobernadas por el Partido Popular. El Partido Popular crea que a lo mejor no es denunciarlo públicamente porque están en una posición más partidista que los demás. Pero yo pienso que esta denuncia puede ser muy positiva de cara a remover, pues, esas decisiones, ese bloqueo en definitiva, a desbloquear esta situación cuando esto de hoy, pues, llegue, porque lo que se publica en las comunidades autónomas, estoy convencida que llega a todos los rincones y a todos los despachos. Por tanto, situación grave, muy grave. Esta situación gravísima fue analizada por el Gobierno de Canarias, el último gobierno. Y tengo que decir, y lo tienen que saber los ciudadanos, que el Gobierno de Canarias tomó una decisión muy importante, y es ayudar a esta consejera a que podamos no entrar en una debacle. Es decir, yo creo que será esta comunidad autónoma probablemente la única, y del PP no sé si habrá alguno, muy pocas, se contarán con los dedos de la mano, la decisión que adoptó el Gobierno, y es no cerrar el grifo. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias? Ser consecuente con lo que decimos. Y si consideramos que el desempleo es el principal problema de Canarias, así actúa el Gobierno de Canarias. ¿Qué decisión ha tomado el Gobierno de Canarias ante la alta tasa de desempleo? Es que podamos gestionar y me permitan contablemente hacer unos pasos de forma y manera que ninguna convocatoria se quede atrás y adelantar esos trámites que son excesivamente largos para, si es que vienen los fondos, que vendrán los fondos en septiembre o en octubre, no me quede sin poderlos ejecutar. De tal manera que al día de hoy, el Servicio Canario de Empleo, pues estamos trabajando haciendo lo que se suele decir contablemente, las reservas de crédito, las autorizaciones de crédito, que me permiten lanzar en los boletines oficiales esas convocatorias. Lo que no me permiten es ir a la fase de tesorería, pagar o adquirir un compromiso con un tercero, es decir, dictar una resolución concediéndole los fondos. Al llegar ahí me tengo que parar, pero previamente me han adelantado la posibilidad de no llegar a donde me tiene abocada
la Administración General del Estado y nos tiene abocado a la Administración General del Estado. Por eso creo que ante esta situación tengo que hacer también una petición. Y tengo que hacer una petición al Partido Popular Canario, al Partido Popular de Canarias. Y hoy más que nunca, se lo he hecho esta petición varias veces en el Parlamento, pero hoy se lo hago públicamente. Tiene una responsabilidad muy importante el Partido Popular en Canarias. Y es que ante esta situación debe actuar también. Y debe actuar como hizo el Partido Popular en Cataluña, cuando surgió un tema entre intereses de Cataluña e intereses de partido. Y en este caso estamos ante un interés general de Canarias y de las políticas activas de empleo de Canarias. Aquí no hay nada de partido, ni de Partido Popular, ni de partido de coalición, ni de Partido Socialista. Aquí hay una situación que hay que resolver. Y, por tanto, el Partido Popular de Canarias tiene en esta cuestión ser la misma cosa que el Gobierno de Canarias, la misma. Y aún más, tiene que dar un paso más. Y tiene que ser exigente con la ministra, con el ministro de Hacienda y con quien haga falta, con el sursum corda de la Administración General del Estado. Esto no se puede permitir. Por tanto, hace muy mal y no estoy nada de acuerdo. Y no entiendo nada a la Unión Europea, y menos entiendo al comisario, que lo ha dicho, al Fondo Monetario y al comisario de la Comisión Europea. Y le voy a decir una cosa, porque me parece muy mal. Estoy en total desacuerdo. Porque nuestra sociedad lo que necesita es que haya consumo y haya renta disponible. Si bajamos los salarios, desde luego no tenemos consumo. ¿Y sabes a dónde vamos? A más pobreza y a más desempleo. Por tanto, no entiendo esa política económica del comisario, ni de rebajar los salarios al 10%. Es justo lo contrario lo que hay que hacer. Si tienen rentas disponibles las personas, desde luego gastamos y consumimos. Y si hay consumo, hay demanda interna. Y si hay demanda interna, desde luego habrá empleo. Lo que han hecho ellos es imposible, yo no lo entiendo. Probablemente lo entiendan otros, yo desde luego no. Y te voy a decir, primero, que generalizar, como ha hecho la ministra, a todos los desempleados da la impresión de que los desempleados son defraudadores generalizando. No. No, señora ministra. De los 60.000 comparados con los 6 millones, o los que dicen que en Canarias comparados con los 390.000, es un porcentaje muy pequeñito, pero no les interesa decir el porcentaje. ¿A que no? Nos hablan de muchos, como si los desempleados fueran sinónimo de defraudadores. Tengo que decir que no. Que si hay fraude es muy pequeñito, un porcentaje muy pequeñito. Segunda cuestión, yo no estoy de acuerdo con los fraudes, por supuesto que no. Pero lo que no quiero es que se utilice ese fraude como una coartada para dar un mensaje de que los desempleados efectivamente son defraudadores y, por tanto, vamos a reducir las prestaciones de desempleo porque no se lo merecen, porque lo defraudan. No, señora ministra. Y la tercera, señora ministra, yo lo que pediría es desbloqueo de las políticas activas de empleo, que es lo que hay que hacer, y a lo que se debe implicar, con carácter preferente. Y dos, señor Montoro, no me desbloquee las políticas activas de empleo y ponga en marcha, con la misma diligencia que hace para los desempleados, el aflorar, perseguir, como ustedes lo quieran llamar, a la verdadera defraudación económica que existe en nuestro país, fiscal.
Y hágalo lo mismo con las fortunas y con los que tienen dinero y defraudan, que eso no lo vemos. Y ya le digo que esta consejera, con mis observaciones, no quiero decir que yo esté a favor del fraude, de ningún tipo de fraude. No estoy a favor de ningún tipo de fraude. Pero cuidado con estos mensajes, porque los desempleados no es equivalente ser desempleado a ser defraudado. No se puede generalizar.